Bienvenidas, bienvenidos todas las personas de la comunidad universitaria que nos estén acompañando hoy, esta tarde, en este gran evento que tenemos, un evento más de los llamados diálogos universitarios que están promovidos desde el Comité Interdireccional por la Igualdad de Género en el ITESO, pero también por ustedes, estudiantes, público, profesoras, profesores y personal administrativo interesado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Bueno, pues hoy vamos a tener un evento que me parece a mí muy pertinente y muy importante en el contexto actual en el que estamos viviendo. Es el que responde a la pregunta ¿cómo generamos espacios seguros en la virtualidad? Una pregunta muy presente en nuestros días que estamos pues trabajando, estudiando y viviendo mucho en la vida en línea, en la vida digital. También trabajando mucho en interacción con diversas redes sociales y además también porque aquí en el ITESO, como en otras universidades y en otros eventos y espacios, hemos tenido también algunas intervenciones no deseadas por parte de colectivos de personas muy agresivas que han irrumpido en nuestros eventos. Sobre todo nos preocupa los que tienen que ver con la diversidad sexual y los temas de género. Y entonces ya tendríamos desde hace mucho tiempo pensado que era bien pertinente hablar de la violencia digital y de qué podemos hacer para construir espacios seguros, pero bueno, pues ahora con los recientes acontecimientos, el más reciente, el de Dime Poesía, que seguramente muchas de ustedes han escuchado o estuvieron ahí, fue una irrupción muy dramática en un evento que casi siempre se celebra con muchísimo gusto, ¿no? Y muchísima tranquilidad. Pues a partir de esa irrupción, pues vimos todavía más pertinente y entonces conseguimos que quisieran acompañarnos un panel muy interesante. En primer lugar, decirles, yo soy Mariana Espeleta, algunas de ustedes ya me conocen. Le tocaba moderar a nuestra querida Carla Núñez de la Comisión de Género de la USAID. Sin embargo, Carla, por causas de fuerza mayor, de último momento no nos pudo acompañar, entonces estoy aquí yo de bateadora emergente, pero tenemos un elenco increíble de mujeres muy admiradas por nosotros. Una de ellas es Ichel García, de Luchadoras, que ahorita voy a presentar. Otra de ellas es Dalia Sousa, de Zona Docs, una de las páginas más relevantes a nuestro parecer de noticias en la actualidad. Y otra de ellas es Jimena Torres, que es estudiante de periodismo en el ITESO y que también ha colaborado o colabora con Zona Docs. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a las tres por estar aquí. El mecanismo de hoy es tratar de hacer un diálogo como bastante dinámico en el que primeramente cada una de nuestras compañeras que nos acompañan hoy aquí nos abonen un poco a la noción de qué es la violencia digital y también qué es eso de la ley Olimpia y por qué es relevante verlo ahorita en nuestro contexto, ¿no? Entonces, esos serían los dos temas en los que versaría la primera intervención de cada una de ellas, que cada una de ellas nos va a hablar primero un aproximado de 10 minutos. Y primeramente quiero presentar a Ichel García Aguirre. Ella estudió Historia y Estudios de Género, es activista y es investigadora por una internet feminista en la colectiva que seguramente todas y todos nosotros conocemos, que es Luchadoras. Esta colectiva que busca impulsar procesos de transformación social a través de las tecnologías que buena falta nos hacen y además sobre todo porque tradicionalmente las mujeres hemos estado fuera del campo de las tecnologías, pero eso no tiene por qué ser así y Luchadoras nos lo están demostrando. Entonces, muchas gracias, Ichel, y bienvenida. Te cedo el micrófono. Gracias. Empiezo ya en este momento con mi intervención, ¿verdad? Va. Bueno, pues un poco vamos a hablar, bueno, les voy a hablar de una reciente investigación que hicimos, en la cual quisimos explorar qué estaba pasando con las denuncias que se hacían por difusión de imágenes íntimas sin consentimiento o ley Olimpia, ¿no? Y bueno, antes de nada, o sea, que empezar a profundizar, pues decir que la violencia digital es la extensión de la violencia histórica, sistemática, machista y patriarcal que hemos vivido pues mujeres, disidencias y principalmente los grupos que se ven mucho más oprimidos. No es un fenómeno nuevo, pero su manifestación digital aún sigue librando varias batallas. Una de las más importantes, su reconocimiento.
y bueno, que fue y ha sido gracias a sobrevivientes de la violencia digital y la sociedad civil, que se ha colocado la violencia digital en la agenda pública como una problemática sobre la cual es urgente trabajar. La adopción de la Ley Olimpia a nivel nacional ha sido uno de los procesos que mayor visibilidad le han dado a este problema. Sin embargo, la adopción de la violencia digital, y especialmente de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento en los códigos penales y sobre todo el reconocimiento legal de la violencia digital como una modalidad de violencia en las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en varios estados y bueno, ahora está por procesarse a nivel nacional, es un paso definitivo. Y esto es porque esta ley es el instrumento jurídico máximo, es que norma lo relativo a la violencia contra las mujeres en todo el país. Y pues nosotras sabemos la importancia de reconocer la violencia digital y la necesidad muchas veces de que se encuentre inscrita en un código penal o en la ley. Y es cierto que la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento ya es una realidad en prácticamente todos los códigos penales del país. Aunque algunas legislaciones en las cuales se ha aprobado son aún bastante problemáticas. Como fue el caso de Jalisco, donde recientemente se hizo, se modificó como estaba inscrita, pero bueno, anteriormente estaba inscrita bajo lo moral, lo cual pues nos habla una vez más de revictimización y está colocando el sexting como algo negativo, ¿no? Además de que el sexting no tiene nada que ver con la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Pero bueno, desde Luchadoras nosotras creemos en la necesidad de trascender hacia una apuesta conjunta que tenga una perspectiva de derechos digitales, derechos humanos, una perspectiva internacional de género y feminista. Y aunque ahora es cierto que ha surgido un impulso por legislar, es decir, que haya más leyes, sabemos que las leyes no es igual a más justicia. El acceso a la justicia para las mujeres que viven violencia digital en México, pues no existe. Y eso fue como uno de los principales hallazgos en nuestra investigación, que igual les puedo compartir ahorita, que se llama Justicia en Trámite, el limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México. Y esta investigación la realizamos tras acompañar y escuchar a mujeres sobrevivientes de violencia digital por más de 3 años, ¿no? Y encontramos que para muchas de ellas el camino por la vía penal era el elegido. Sin embargo, aunque ellas iban a las autoridades, no recibían una buena respuesta. Y ahí fue cuando en este debate de lo punitivista o lo antipunitivista, nosotras nos dimos cuenta que si lo que queríamos hacer era que el escenario para las mujeres o las personas que sufrieran violencia digital fuera el más digno, necesitábamos también explorar este camino. Es decir, no podíamos solamente polarizar nuestra perspectiva y decir que aunque bien las leyes y el sistema es algo patriarcal y querer cambiar el sistema desde un sistema que en sí es patriarcal podría parecer algo ilógico, pues lo que necesitamos muchas veces es hacer este camino mucho más sencillo o mucho más digno y sin revictimización. Entonces, sí es importante que las leyes reconozcan la violencia que vivimos. Es importante tener un internet libre que no esté hiperregulada porque puede además restringir otros derechos como la libertad de expresión, la hipervigilancia. Y bueno, además los peligros de sobreregular Internet siempre han sido una gran amenaza para ejercer nuestras libertades en línea. Y también pueden ser a veces una herramienta para servir a autoritarismos y para perseguir a la crítica que viene muchísimas veces desde la sociedad civil organizada, desde el activismo, y que además es necesario, ¿no?, para cualquier régimen democrático. En nuestra investigación encontramos que la impunidad y los retos estructurales del sistema de justicia en México han hecho que los casos de violencia digital que se han denunciado no avancen. Y bueno, como señala Rita Segato, una crítica feminista al acceso a la justicia también debe partir de considerar que el punitivismo forma parte de una lógica patriarcal. Y como mencioné hace rato, muchas veces nos parece un poco ilógico querer cambiarlo desde ahí, ¿no? O sea, desde el propio sistema. Pero tras realizar estos acompañamientos y además escuchar a las mujeres, pues fue que decidimos incursionar en, ok, ya se han creado todas estas legislaciones, está este debate sobre el antipunitivismo y el punitivismo. Bueno, vamos a ver qué está pasando con todas estas denuncias. Y realizamos varias solicitudes de información en todos los estados del país, donde ya se había creado alguna legislación de difusión de imágenes íntimas. Y pues lo que encontramos fue que hay un grave problema, ya que más de 2,000 mujeres han denunciado
de haber sido víctimas de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento en los últimos 3 años. Pero el problema es que el 83% de estas denuncias continúan en trámite y solo el 17% de las que proceden y se inicia la carpeta encuentran alguna forma de conclusión. Y aquí también es importante decir, no todas son beneficiosas para para las chicas que están denunciando, ¿no? Y eso es muy poco el porcentaje que realmente representa una solución satisfactoria. Y bueno, también aquí podemos ahondar mucho más, pero igual les invito a conocer nuestro informe, ¿no? Sobre algunas soluciones satisfactorias que encontramos, como la suspensión condicional del proceso, el acuerdo reparatorio o el juicio oral abreviado. Y pues también es importante mencionar que encontramos algunas cosas que nos preocuparon, como en casos como en Chihuahua, donde los casos de difusión de imágenes íntimas se encontraron una solución a través del otorgamiento del perdón. Y esto nos preocupa porque, según los estándares de derechos humanos y la Constitución, en casos de violencia de género nunca se recomienda hacer esto, porque además de que ya están pasando las morras por toda esta revictimización a la hora de iniciar el proceso, el otorgamiento del perdón también muchas veces puede generar un cierto choque, ¿no? Al enfrentarlas con el agresor. Entonces, nosotras creemos que o sea, cuando estamos hablando de violencia digital, tenemos que pensarla de una manera integral, es decir, desde cómo atraviesa el proceso judicial. No basta con que exista una ley y que esa ley sea atendida. Importa el contenido bajo el cual se inscribe esta ley, qué está diciendo la legislación, qué verbos se está mencionando, cómo se está hablando de difusión de imágenes íntimas, cómo se está hablando de la desnudez o del cuerpo. Y además, pues cómo está siendo atendida y cómo está procediendo, desde cómo las autoridades, si es que tienen conocimiento sobre derechos digitales, si es que tienen conocimiento sobre género, porque al final son esa primera instancia a la cual las morras o bueno, las personas van a acercarse en busca de la justicia que desean. Y pues nosotras en Luchadoras igual hemos podido constatar que existe una diversidad de necesidades de actuación para reaccionar ante una agresión y que muchas veces un primer paso para hacerle frente a una agresión es desde la contención emocional, ¿no? Es decir, desde el acuerparnos entre las amigas, entre los grupos de apoyo, como decimos siempre, ¿no? Las feministas, las redes nos salvan. También pues la remoción de contenidos o la denuncia por las plataformas. Y aquí también es importante porque sí, el Estado es responsable de que podamos habitar libres de violencia, pero pues también están atravesadas las plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, y también tienen la obligación de darnos espacios seguros. Y pues bueno, también nos parece que es necesario profundizar sobre términos en los cuales se han establecido pues la reparación del daño, ¿no? O sea, cuando se está impartiendo una sanción y cuando estamos hablando de las legislaciones, cómo se está reparando las necesidades de las víctimas y se está poniendo al centro las víctimas. Y por eso insistimos muchas veces en que hay que pensarlo que hay que pensar una visión más amplia, ¿no? Que incluya una diversidad de medidas como serían la rehabilitación, la compensación, la satisfacción y garantías de no repetición, ¿no? Y que tengan un mayor potencial para resarcir los impactos de la agresión. Porque también ocurre muchas veces que al ocurrir en un espacio virtual, se piensa que eso no nos está afectando. Pero la violencia digital es algo que sentimos en nuestro cuerpo físico, es algo que atraviesa nuestras vidas, es algo que también atraviesa la manera en la que habitamos no solamente Internet, pero cómo estamos saliendo a la calle. Justamente hemos encontrado como que hay muchísimos efectos que van desde lo emocional como depresión, ansiedad, falta de apetito, mareos, hasta cambiar como las rutas en las cuales transito la calle, cerrar todas mis redes sociales. Y eso es importante mencionarlo porque la violencia digital sí tiene un impacto grande, o sea, lo virtual es real, siempre decimos eso, y hay que seguirlo poniendo al centro. Y pues eso, que finalmente las mujeres que viven violencia digital tienen diferentes necesidades de reparación del daño y que además hay distintas perspectivas sobre lo que significa tener justicia. No siempre tiene que ser por la vía penal, aunque si alguien está tomando y está decidiendo que esa es la manera en la que quieren obtener justicia, pues es necesario que haya un campo y que esté dado para que se pueda acceder a ella de la manera más digna, más libre y sin revictimización. Y bueno, no hay una solución única, ideal para todas, y eso es algo que también siempre consideramos que hay que tener en cuenta, ¿no? Y pues continuar escuchándonos entre todas. Eso sería todo.
Muchísimas gracias, Ixchel. Creo que pones el dedo en el renglón con varios puntos. Me gustaría sintetizar un poco. Uno de ellos es en la cuestión como de la impunidad y que aunque existan los mecanismos no necesariamente son efectivos, ¿no? Esa es una cuestión que me parece bien relevante. La otra es que no toda la justicia es justicia punitiva, es decir, justicia que castiga, sino que hay muchas otras formas de justicia y que además tienen que ser las personas afectadas las que decidan de qué mejor manera se puede acceder a la justicia o reparar el daño hecho. Y por otro lado, también una cosa que me parece bien importante es la necesidad de acompañamiento, ¿no? O sea, no solamente la necesidad de que haya un ente administrador de la justicia, sino que haya quien acuerpe a las personas que han sido afectadas o víctimas de violencia. Muchas gracias por tu intervención, Ixchel. Y ahora les voy a presentar a Dalia Sosa. Dalia Sosa se desempeña como reportera y como jefa de información en el sitio de periodismo independiente Zona Docs, y como periodista se ha especializado en temas de derechos humanos, ha acompañado muchísimo los temas de desaparición de personas y a los colectivos, y también recientemente está cubriendo las resistencias feministas, ¿no? Entonces, pues Zona Docs, uno de los medios independientes más importantes de Jalisco. Muchas gracias, Dalia, te cedo el micrófono. Mariana y a todas, bueno, muchísimas gracias por la invitación, a Carmen, por supuesto. Este es un lugar y un momento muy importante para conversar sobre esas realidades que ya bien señalaba Ixchel sobre lo que se está viviendo en términos de violencia digital en razón de género, ¿no? Y particularmente en contra de mujeres, jóvenes y niñas. A mí me gustaría hablar sobre el caso Jalisco, ¿no? No sin antes manifestar e incluso insistir con lo que ya señalaba Ixchel, ¿no? En este caso, la violencia digital en razón de género en contra de las mujeres, de las jóvenes y de las niñas está afectando directamente el disfrute de sus derechos humanos. Hay una relación intrínseca, una violación constante a el derecho a la dignidad, a la libertad de expresión, por supuesto al acceso a la información, a la protección de sus datos personales y a su propia vida, ¿no? A la vida privada. Y esto no solo lo digo yo, y muchas, ¿no? Sino que también lo dice la propia ONU Mujeres, ¿no? Nos manifiesta que esta es la realidad que se están viviendo y que están viviendo miles de mujeres, jóvenes y niñas en este país. Rápidamente, bueno, ya lo señalaban antes, en Jalisco ha vivido una especie de situación complicada, ya pasando a términos de lo legal, es decir, cómo se penaliza, cómo se castiga esta violencia digital en razón de género. En el caso Jalisco hay que decir que, bueno, el pasado 3 de septiembre de 2020 se legisla en el Código Penal a través de los artículos 176 bis 1 y 176 bis 2, que corresponde a violación a la intimidad sexual y a ciberacoso, respectivamente, pues a estos artículos en el Código Penal del Estado. No obstante, el 7 de noviembre, la página del Congreso del Estado de pronto nos anuncia que hay una actualización en el código después de celebrar, después de festejar que por fin teníamos una ley Olimpia o unos artículos que podían castigar esta violencia digital en razón de género. Y esta modificación, ¿qué nos decía? Bueno, pues que se había eliminado el delito de violación a la intimidad sexual, es decir, el artículo 176 bis 1. Esto no nos enteramos, o sea, no lo supimos nosotros los medios de comunicación, así de que de pronto nos metimos y nos enteramos, sino que fue gracias a las colectivas, particularmente a la red Yo Voy 8 de marzo, que nos señalaron que esto estaba pasando, e incluso nos lo señalaron el 25 de noviembre. Lo denuncian en el marco de estas jornadas contra la violencia hacia las mujeres, y posterior a ello, bueno, pues se denuncian los medios de comunicación y comienzan bueno, pues a hablar las diputadas, los diputados, particularmente, bueno, la diputada Sofía García, legisladora que en un momento impulsó, bueno, esta iniciativa, la legislación de la ley Olimpia en el Código del Estado, en el Código Penal del Estado, y bueno, lo que nos dicen es que fue pues un error, ¿no? De procedimiento, donde, bueno, tuvieron que hacer algunas cosas ahí.
Ciertamente hubo, incluso se armó un foro también con las colectivas para explicar qué estaba pasando, porque la verdadera pregunta era qué iba a pasar, ¿no? O qué iba a pasar durante este tiempo que estuvo sin vigencia esta penalización de este delito en el Código Penal del Estado, ¿no? Después, en diciembre, ¿no? Ya habían entrado las vacaciones y muy de bote pronto, pues por supuesto, como ya estaba aprobada, como ya había pasado al pleno, bueno, se votó, pasó directo al decreto y a partir del 9 de diciembre ya teníamos de nuevo la ley Olimpia, ¿no? Pero insisto, continuaba esta duda de parte de las propias colectivas, de parte de los medios interesados y preocupados de saber qué había pasado en este tiempo, sobre cuántas denuncias se habían presentado sobre estos delitos tan importantes, que si me da tiempo, se los leo tal cual, cuál es la definición de ambos. Yo lo que les quiero compartir, y rápidamente aprovecho para compartir pantalla esta imagen, me dirán si la ven, Mariana, ¿la ves? Sí, se ve, muy bien. Por acá les presento, bueno, hicimos una solicitud de información a la Fiscalía del Estado, donde la información que nos comparte vía transparencia es la siguiente. Entre 2019 y 2021 se presentaron 144 carpetas por los delitos de ciberacoso, en ese caso 78, y violación a la intimidad sexual, 66. La mayoría corresponde a víctimas mujeres. Solo hay un caso en el municipio de Tlajomulco de este año, donde la víctima es un varón de 14 años, pero en su mayoría son mujeres. Y también hay que señalar algo muy importante, estas denuncias se están concentrando en la ciudad de Guadalajara, únicamente en la ciudad de Guadalajara, cuando se supone que un código penal tiene, y bueno, un delito que se castiga a nivel estatal, bueno, pues tiene la penalidad en todo el estado, en todos los municipios que le componen, en los 125, no solo en un área reservada, en este caso, bueno, la zona metropolitana, que también habría ahí hablaría un poco del tema de justicia social, ¿no? Y mucho de qué alcances está teniendo estas regulaciones. Uno más, bueno, ya lo decía, en Tlajomulco, y también denuncias muy importantes en el municipio de Puerto Vallarta, que en mi opinión tiene que ver también con la incidencia que están realizando las colectivas feministas en este municipio, empujando constantemente para denunciar estas realidades. Voy a dejar de compartir pantalla para volver rápidamente a advertir que las víctimas de estos delitos, tanto de ciberacoso como de violación a la intimidad sexual, van desde los 18 años hasta los 55. Esta es la información que nos proporciona la Fiscalía del Estado en los registros, en las bases de datos que tienen, y me parece sumamente importante porque al menos pasa por casi 3 etapas de la vida de una mujer. Y cómo es que estas 3 etapas se ven afectadas por estas realidades, o por esta realidad particular, o por este delito de realidad, o por esta violación a derechos humanos en particular, que es la violencia digital en razón de género. Y bueno, sumaría algo totalmente desalentador que ya también advertía Ixchel, ¿no? Que es que, de acuerdo con la información que nos proporciona la Fiscalía, que fue hasta el cierre de febrero, marzo, ya no me acuerdo muy bien, pero en el primer trimestre de este 2021, hasta ese cierre, es que no se localizaron órdenes de aprehensión giradas, ni cumplimentadas, ni sentencias condenatorias relativas a los delitos de violación a la intimidad sexual, ciberacoso y difusión de contenido erótico sexual sin consentimiento. Este último, habría que advertir, se encontraba antes legislado en el Código Penal, pero bueno, cuando se hizo la adecuación de la ley Olimpia, bueno, ahí quedó, pues no sé si reemplazado o suplantado, pero quedó adherido a ambos delitos, ciberacoso y violación a la intimidad sexual. Sí me alcanza un minutito para compartirles que en este caso es importante señalar cuáles son, o sea, es decir, aunque no existen órdenes de aprehensión giradas y tampoco cumplimentadas y tampoco sentencias condenatorias, esto tiene un castigo. O sea, esto no es, no se paga solo con multa, ¿no? Esto incluso puede llegar a la cárcel e incluso llegar a duplicar las sanciones en algunos casos. En este caso les comparto que en el caso del delito de la violación a la intimidad sexual, la sanción va de 1 a 8 años de prisión y la multa de 1,000 a 2,000 unidades de medida y actualización. Pero esta pena podría aumentar
cuando el delito sea cometido por el cónyuge o por la persona con la que se esté. 2, cuando se mantenga una relación familiar, religiosa, laboral, docente o educativa, o de carácter político. 3, cuando, aprovechándose de su condición de responsable o encargado de algún establecimiento del servicio público, se realice alguna de estas conductas, es decir, dentro del servicio público. Y 4, cuando se aproveche de la condición de responsable o encargado de algún medio de comunicación, es decir, alguna persona dentro del medio de comunicación cometa alguno de estos actos. Entonces, con esto me quedo un poco esperando, bueno, compartirles un poco más en la siguiente intervención. Muchísimas gracias, Dalia, y muchas gracias también por apegarte al tiempo. Pues también rescato de lo que nos has dicho, cómo estos procesos no se dan si no los empuja la sociedad civil, por un lado, ¿no? A pesar de que ya existía digamos, la obligación legislativa, sin embargo, si la sociedad civil no está vigilando, pues tratan de dar albazos o modificar cosas, en fin, por un lado. Y por otro lado, la cuestión también de que no tenemos más información sobre niñas y adolescentes, ¿no? Según las estadísticas que nos dan, hay registros a partir de los 18 años por carpetas de investigación abiertas, me imagino. Pero entonces, ¿qué está pasando con las niñas y las adolescentes menores de edad? Bueno, que no están no están padeciendo esta violencia o no están abriendo carpetas de investigación respecto a sus casos o se están gestionando por otros delitos, ¿no? No lo sabemos y esto pues me queda duda y preocupación, sobre todo porque ahora con las clases en línea y todo esto, pues sabemos que las niñas desde primaria están conectadas permanentemente, ¿no? Pues muchas gracias, Dalia, y ahora vamos a invitar a que nos comparta su experiencia Carla Núñez. Carla también es reportera y hace reportaje de investigación. Perdón, Jimena Torres. Jimena es estudiante de 6º semestre de periodismo y es reportera feminista, le gusta tomar fotografías y contar historias de las comunidades cuando se unen para resolver problemas a los que se enfrentan desde la colectividad. También tiene interés por los temas de movilidad, género, sexualidad y salud. Entonces, Jimena, muchas gracias por estar con nosotros y te cedo el micrófono. Muchas gracias, Mariana, por el micrófono y también pues por la presentación y también a todos y todas las que están aquí el día de hoy, Dalia, a Ischel también. Bueno, les platico que a mí me toca como, bueno, primero contarles, empezamos a entrar a este tema como de la violencia digital, porque junto con unos compañeros me tocó como estudiante de periodismo, junto a Eric y con Marifer, hacer un reportaje sobre el mismo tema, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Pero les cuento esto porque esto lo hicimos cuando todavía no llamábamos a esta violencia como tal, ¿no? O sea, no la llamábamos violencia digital. Y no es que haya sido hace mucho, fue pues en 2019. Pero creo que en ese momento nos dimos cuenta que incluso era un tema que no estaba tan explorado, ¿no? Incluso en ese momento nosotros no sabíamos si existía en Jalisco una ley que pues, de cierta manera prohibiera estos actos y pues otros tipos de violencia digital. Afortunadamente sí la había, pero como dice Celia, pues era como una ley que hablaba de la moral y que pues tenía como cierto carácter de culpabilizar las experiencias sexuales digitales. Pero bueno, esto así fue como empezamos por ahí y pues ya nos llevó así a mi trabajo en Sonadox o junto con esos compañeros a hablar del tema y a conocer más cuando también la ley Olimpia pues fue aceptándose y pues como estando presente en diferentes estados. Y pues, no sé, creo que eso no lo hemos dicho, ¿no? La ley Olimpia no se refiere a una ley como tal, solo como para hacer esta aclaración, creo. Como dijo Dalia, ¿no? Son como estos ciertos artículos que que prohíben, que señalan la violencia digital en muchas de sus formas. Y pues justamente, a lo mejor ya lo han leído varios de ustedes, empezó por esta mujer, Olimpia, que pues fue sobreviviente
Y entonces como a través de todo este proceso también fue como un activismo que la llevó a este ello. Pero bueno, como ya cuenta Dalia, aquí en Jalisco ya está aprobada, fue como todo un proceso, ¿no? De conflictos ahí y de errores, pero ya está. Y ahora también me gustaría contarles, de otra parte, sobre la ley a escala nacional, que también Ixchel ya contaba un poquito. Pero bueno, esta ley se aprobó por el Senado el 5 de noviembre, ¿no? El 5 de noviembre del 2020, el año pasado. Y desde entonces están esperando que se vote en la Cámara de Diputados para que finalmente se apruebe y pues quede en el Código Penal Federal, ¿no? De hecho, ayer justamente las mujeres del colectivo del Frente Nacional para la Sororidad, que ahí pues, por ejemplo, está Olimpia y otras activistas que también se dedican a trabajar sobre la violencia digital, pues a exigir que las reformas se incluyan en la agenda legislativa y que se vote justamente esta semana, ¿no? Antes de que se termine el periodo ordinario de esta legislación. Pero, o sea, ahí como que surge esta pregunta, o a mí me surgía antes de que se aprobara, o cuando pasó así recientemente, porque es importante que se vote y se apruebe a escala nacional, si a lo mejor, por ejemplo, aquí en Jalisco, ¿no? Si ya existe, si ya estaba. Y entonces ahí como que me gustaría explicar estas dos razones que nosotros también encontramos a través de nuestro trabajo por ahí y que nos contaron. La primera es que hasta ahora son 29, si no me equivoco, los estados que reconocen la violencia digital, ¿no? O sea, que tienen de alguna manera la ley Olimpia. En la mayoría de las legislaciones, pues esto avanzó gracias a los colectivos feministas locales que pues lo impulsaron y igual hicieron como cierta presión con los legisladores para que lo hicieran. Pero en el proceso, por ejemplo, cuando hablábamos nosotros con el Frente Nacional para la Sororidad, ellos nos contaban de ciertos obstáculos que pues se han tenido que enfrentar a ellos en el camino para que estas iniciativas y reformas se lleguen a la realidad en los estados, ¿no? Por ejemplo, alguna de ellas es que en esta discusión y formulación de la ley, algunos legisladores la cambian en algunos estados y entonces se vuelve revictimizante o ya no tiene esta perspectiva de género con la que inicialmente fue creada por las mujeres, muchas sobrevivientes y activistas de este tema, ¿no? Y también nos tocó, de hecho, hablar con luchadoras. Eso fue como un día con mi compañera Marifer, fue quien lo hizo. Pero ellas nos explicaron que no hay una reforma homologada, sino que en cada estado hay como diferentes elementos y diferentes formas de nombrar las cosas, ¿no? Entonces eso se vuelve un poco complicado, pues como realmente que se llegue a la justicia en la violencia digital y la difusión de imágenes íntimas. Entonces, como, pues eso es el primer motivo porque es importante y es justamente las acciones que se están llevando ahorita en la capital, como afuera de la Cámara de Diputados, pues son muy importantes, ¿no? Porque con la aprobación a escala federal de la ley Olimpia, las diferencias pues dejarían de ser un problema porque los estados tendrían que homologar la ley. Entonces, ya estaría, pues, eso por una parte. Y la segunda razón es que también, pues, la ley Olimpia, más que cualquier, eso nos contaban desde el frente también, más que cualquier otro logro que se vea en ella por parte de quienes la han impulsado, es que visibiliza y nombra la violencia digital. Yo una vez me tocó leer acá algo que ponían justo en alguna colectiva que decía: lo que no está prohibido está permitido y lo que no se nombra no existe. Y reconocer esa violencia hace obligatorio pues su combate, que es el primer paso. Así como, pues claro, ¿no? Yo lo entiendo como de esta manera, en la que primero hay que reconocer un problema para después atenderlo, sancionarlo y repararlo y pues hacer esta reparación del daño de las víctimas de la que ya hablaba Ixchel, ¿no? Entonces, pues estamos escalando esta conversación a visibilizarla y además hablar de la violencia digital no solo como la difusión de contenido íntimo, porque si bien sí es una de las principales formas de violencia, también hay otras formas y les voy a compartir una imagen que tengo por acá sobre eso. Ustedes me dicen si la ven, Dali, Mariana, ¿la ven? Okay. Sí. Pues acá está, ¿no? Este
es el violentómetro virtual, que justamente hicieron desde acá del Frente Nacional para la Sororidad, ¿no? Y pues aquí podemos ver que precisamente la difusión de contenido es uno de los más graves, pero también hay diferentes formas, ¿no? Está la difamación virtual, el acecho o el stalking, que es como, que creo que todos hemos escuchado más esta palabra, incluso los insultos electrónicos, la ciberpersecución, muchas formas de violencia que van más allá de la difusión de contenidos. Y hablando, y por ejemplo, la reforma también implica algunos cambios en la ley de acceso a las mujeres para una vida, vida libre de violencia, perdón. Entonces, pues justamente ahí al reconocerla, al nombrarla, pues sabemos que existe y que no está bien, ¿no? Que se debe prohibir y que pues debe haber más procesos para ello. Y pues también justo como comentaba Estel, ya solo para terminar con esta intervención, a lo mejor que la ley esté ahí no significa que en todos los casos va a haber justicia, porque pues sí, hay que reconocerlo, el sistema de justicia mexicano es patriarcal y pues perpetra la impunidad, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de casos en los que las mujeres son las afectadas a través de diferentes mecanismos. Entonces, pues es importante que esté ahí, pero hay que ver también qué va a pasar después, qué hay después de eso o cómo vamos a lograr que, pues, esta justicia y de diferentes maneras de justicia, ¿no? Como ya lo decían. Por ejemplo, el Frente Nacional para la Sororidad comentaba que para ellas, después de que se apruebe, la siguiente meta podría ser crear un área especializada en la Fiscalía de cada estado para atender la violencia sexual en Internet, que pues así como existe una en la Ciudad de México que creo que se llama Unidad Especializada en Delitos contra la Intimidad Sexual, pues así en todos los estados para que realmente las mujeres que pues deseen denunciar y deseen tomar esa vía para llegar a la justicia, pues los casos puedan avanzar y no se quede como pues en la impunidad, ¿no? Como ya comentaban que ha sucedido hasta ahora. Y también, pues claro, dar seguimiento a cómo están siendo atendidas las mujeres y las víctimas que van a denunciar, cómo es el procedimiento de todo, pues ese proceso, vaya la redundancia legal, y otras acciones para que realmente pues sea más allá de que esté ahí en la ley, ¿no? Sino que podamos observarlo en la realidad. Y eso es todo en esta intervención. Muchísimas gracias, Jimena. Me parece que tocas unos puntos súper interesantes, pero además a mí me queda claro la relevancia de que las activistas feministas y por la diversidad conozcamos un poco de las leyes y de los procesos legislativos para que podamos estar atentas, ¿no? Que es el primer paso, digamos, en el que podemos exigir la administración de la justicia, y que por lo general es algo que se nos pasa de noche o no hacemos mucho caso, ¿no? Y entonces hasta que ya están las leyes confeccionadas a modo justamente para negarnos la justicia es cuando tratamos de enderezar el barco y a veces es demasiado tarde. Y bueno, la importancia de que el Estado garantice y de tener fiscalías especializadas también, pero también, y ahí me surge la duda de que como es tan alta la impunidad y sobre todo en cuestiones que tienen que ver con las mujeres, justo como lo decías, Jimena, pues la importancia de que nosotros también aprendamos y nos capacitemos, digamos, a cuidarnos, ¿no? Y cuidarnos entre todas y que podamos, digamos, en la medida de lo posible, hacernos cargo de nuestra propia seguridad sin que eso signifique suplantar la obligación del Estado, que es suya, ¿no? Eso no lo vamos a negar para nada, pero ¿cómo le podemos hacer nosotras? Y ahí esto me abre hacia el segundo, digamos, round de preguntas, que es, ¿qué hacemos nosotras para cuidarnos, pero también nosotras para exigir mejor justicia, ¿no? Jimena, ahorita nos ponías un poco de los puntos que siguen en la agenda nacional, pero también en nuestra vida cotidiana, ¿qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer? Me parece que es súper importante y que ustedes, tanto en Luchadoras como en Zona Docs, han ido generando materiales y hablando de estos temas, ¿no? Y poniendo ciertas pautas. Entonces, me gustaría que de nueva cuenta Itzel nos comentara qué sugieren desde Luchadoras, ¿no? Itzel, te cedo otra vez el micrófono. Igualmente, para esta ronda tenemos 10 minutos. Ok, bueno, pues voy a intentar ser lo más rápida, igual. Pero bueno, Internet es una realidad de nuestra vida y nos atraviesa, ¿no? Nos permite acercarnos a nuevas herramientas para crear conciencia, difundir información,
movilizarnos y pues justamente aunque tiene todo este potencial, pues también es un espacio donde muchas veces las violencias se recrudecen. Nosotras creemos que sí es posible construir un lugar seguro para expresarnos, sentirnos libres, no autocensurarnos, aprender y difundir el conocimiento que queremos y merecemos. Y siempre lo pensamos pues desde el feminismo, ¿no? En crear y potenciar un Internet feminista. Donna Haraway dice como una cosa que me gusta mucho, que es como, no se trata de ir contra la ciencia y la tecnología, sino de codificar de nuevo la inteligencia y la comunicación para subvertir el control. Es decir, tomar las tecnologías y hacerlas nuestras. Voy a de manera muy breve, lo más rápido que pueda, proyectar algo para hablar como de algunas herramientas de autocuidado digital que están a nuestro alcance, ¿no? Y bueno, primero eso, que un primer punto es perderle el miedo a las configuraciones y a las tecnologías y ser súper críticos de qué estamos utilizando y qué estamos aceptando para evitar Internet. Es decir, desde el cuando yo decido entrar a una plataforma y abrir un perfil, preguntarme, ¿puede esta como herramienta con un enfoque empresarial, capitalista y con fines lucrativos asegurar mi privacidad en un sentido amplio? ¿Tiene mi mejor interés? Porque pues al final sí, las tecnologías nos ayudan a estar conectadas. Yo creo que ahora que nuestra vida se trasladó al mundo digital quedó muy comprobado, pero pues al final son plataformas corporativas. A ver, voy a compartir muy rápido, solamente así como tips muy sencillos. Aquí está, para cómo cuidarnos en Internet. Ay, no sé si se ve. ¿Se ve bien? Sí, creo que así está mejor. Ok. Y bueno, a nosotros nos gusta pensarlo así, que son en 3 niveles, el público, el privado y el subterráneo. El público es eso que vemos ahí, ¿no? O sea, mi perfil de Twitter, mis fotos de Instagram, mi TikTok, mi muro de Facebook, los videos de YouTube. Todo eso es el perfil público. Es el más sencillo de entender, ¿no? Luego, el privado. Son esas comunicaciones que tenemos de uno a uno o entre un grupo, como el correo electrónico, las conversaciones de WhatsApp, aquí también entre el sexting. Y el tercero es el subterráneo, que es el que muchas veces se nos hace un poco más complicado, justamente porque no lo estamos viendo. Pero estos son estas configuraciones operativas, los sitios web que visitamos, las búsquedas que hacemos, nuestra ubicación geográfica. Entonces, un tip súper sencillo para cuidarnos en el primer nivel, en el nivel público, es, ¿tengo mi cuenta pública o privada? Empezarla a hacer privada o empezar a administrar las configuraciones, es decir, no todas las, por ejemplo, en Twitter poner no todas las personas pueden comentarme, solamente las personas que yo sigo, o empezar en Facebook a poner como solamente mis amigos pueden ver o amigos de amigos, incluso hacer mi perfil de Instagram privado si así lo decido, o empezar a utilizar las historias de mejores amigos en Instagram si quiero mantener mi perfil público. Eso es es algo que yo creo que ya muchos de ustedes hacen. Y porque son maneras que ya tenemos como de autocuidado, ¿no? Bueno, ya les había dicho. Luego, el siguiente, las contraseñas. Bueno, las contraseñas seguras son como esa primera entrada a nuestro portal, a nuestra vida de Internet. Entonces, las contraseñas son algo muy importante y a veces parece lo más simple, pero es ese primer paso. Entonces, pensemos, ¿es esta contraseña fácil de asociar a mí? ¿Sí o no? Nunca usemos nuestro nombre, apodo, año de nacimiento. No usemos la misma contraseña para todas nuestras cuentas. Y si vamos a usar la misma contraseña para todas nuestras cuentas, pues con más ganas hay que pensar en una contraseña que sea complicada. Algunos consejos son que sea larga. Se recomienda que sea de más de 16 caracteres, que incluya mayúsculas, minúsculas y números, y que mezcle frases de 2 elementos que solamente tú sepas. Bueno, esto que se ve aquí que dice How secure is my password, quería entrar pero creo que no pude, me gusta mucho porque ahí está, nos enseña como qué tan difíciles son de, ay no es este, es este. Nos enseña qué tan fácil es hackear nuestra contraseña. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el nombre de mi mamá instantáneamente. Ahora vamos a poner algo más complicado, como una canción de Selena, la de Como la Flor, y la voy a mezclar con mayúsculas y minúsculas. Ok.
esta es una contraseña mucho más complicada. Ese es el tipo de contraseñas que queremos. Ahora, sé que muchas veces puede parecer muchísima información y justamente decir, pero ¿cómo voy a administrar todas esas contraseñas? Pues existe algo que se llama KeePass, que son estos administradores de contraseñas. Los puedes bajar, son gratuitos, es verde, son muy fáciles de utilizar, lo bajas y vas creando tu carpetita donde vas camuflajeándola incluso y ahí puedes ir administrando todas tus contraseñas. Bueno, esto es más extenso, estaría chido profundizar más, así que voy a hacerlo más rápida y solamente voy como a intentar hablar de los que yo más recomiendo, ¿no? El siguiente nivel, comunicaciones privadas, es decir, los correos, el sexting, cómo estamos hablando y cómo nos estamos mandando mensajes con nuestras compas, con la familia. Aquí pueden igual, no sé si tomarle screenshot o checarlo, la fuente es Acoso Online, pero este cuadrito me gusta mucho porque nos está preguntando cosas muy básicas e importantes a la hora de pensar en qué mensajería queremos usar. Desde ofrece autodestrucción de mensajes, tiene verificación de 2 pasos, tiene cifrado de extremo a extremo, es de código abierto, si se guarda automáticamente en la nube, si te exige tu número o tu correo, si tiene herramientas para denunciar la pornografía no consentida o la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, y si puedes bloquear la toma de capturas de pantallas. Aquí, como sabrán, ha habido últimamente muchísima crítica y sé que muchas personas se mudaron a Telegram. Sin embargo, Telegram aún es un poco, al menos que estés utilizando el chat secreto, yo no diría que Telegram es mensajería segura. Yo los que les recomendaría usar son Signal y Wire, porque además de todo también es un código abierto y eso nos hace sentir mucho más segura porque sabemos que no hay plataformas lucrativas atravesadas de por medio. Bueno, perdón que no profundice tanto en esto, pero son 10 minutos. Ahora, otra cosa importante es pues, respaldar nuestros archivos. Siempre respaldarlos. Si tenemos un disco externo, un disco duro externo o un USB donde podemos guardarlo para no tener toda la información importante en nuestros aparatos electrónicos, es mejor. Usemos navegación privada, eliminar Gmail cuando estamos cerrando nuestras sesiones, entrar al historial y borrarlo, asegurarnos de que no se guarde nuestra contraseña, estar borrando constantemente nuestro historial y utilizar, por ejemplo, buscadores seguros. Yo uso DuckDuckGo, ese es un buen buscador, igual es gratuito. Ahora, el tercer nivel, que son las configuraciones. Aquí algo súper importante es la navegación segura. Y es decir, el navegador es el portal de entrada a Internet y por eso siempre se recomienda usar un navegador confiable, como Mozilla Firefox, que es de código abierto y además nos da mucha mayor privacidad. Aquí les quiero igual enseñar algo. Ok, aquí, este es otro que estoy usando, perdón. Ahí está. Ok, aquí yo voy a estar utilizando mi Mozilla Firefox y que además ya instalé mi Privacy Badger, que es un rastreador de bloqueadores, es decir, de las famosas cookies, que son estos buscadores que toman información sobre nosotros. Entonces vamos a hacer algo. Shane, como es el que siempre pongo de ejemplo, pero bueno. Es porque estas páginas te empiezan a mandar muchísimos rastreadores y pues es importante que sepamos eso, que tenemos derecho a la privacidad y a mantener nuestra información solo para nosotros. Entonces, vean, aquí simplemente de acceder a Google ya me empiezan a aparecer los buscadores. Perdón que está tardando un poco. Listo. Ahora, aquí son todos los rastreadores que ya me están siguiendo. Y yo aquí los estoy bloqueando de manera automática. En dado caso que me apareciera una cookie y me saliera del lado amarillo, que a veces sale, solamente la muevo. Y ya, a ver si ya hay más. No salen. Ya me los bloqueo todos de manera automática. Entonces, el Privacy Badger es este mapachito, es gratuito y también se los recomiendo muchísimo. Y bueno, finalmente hay otras consideraciones, que es como muchas veces se dice que también evitemos usar el buscador de Google o que lo usemos solamente para ciertas cosas como, a veces sé que Google tiene esto de que nos mantiene conectados al Drive, a nuestras búsquedas, a nuestro correo y cuando estamos haciendo, por ejemplo, trabajos de escuela, es más sencillo en algunas ocasiones.
pero hay otras investigaciones o hay otras búsquedas que las podemos más bien realizar en Firefox, entonces yo les recomiendo ir haciendo una mezcla de ambos hasta que vayan dejando completamente a Google, si esa es su decisión. Yo lo uso muchas veces Google aún, como ahorita estoy usando los dos. Bueno, otro punto, nunca revisar el correo electrónico mientras estamos en Facebook u otras aplicaciones como Instagram o Twitter. No guardar las contraseñas, no aceptar por default los cookies, siempre leer y siempre puedes decir rechazar todo. Tener los permisos para usar la cámara, el micrófono o la geolocalización en siempre preguntar, que no sea algo automático, y ir implementando el hábito de cerrar todas las sesiones que no estamos utilizando en ese momento. Ahora sí, dejar de compartir. Bueno, esos son como tips muy rápidos. Pero pues también es importante decir que no es que existe una manera única de cuidarnos, creo que cada uno de nosotros sabe qué nivel de seguridad y protección quiere irse poniendo y son pequeñas cosas que podemos ir implementando y podemos ir solas como leyéndole, ir viendo cómo nos sentimos más cómodas y cómodes para evitar internet. Y bueno, también que no estamos solas y existen proyectos súper chidos que quiero mencionar como Cibersegura, La Clica Libres en Línea, Vitactiva, donde hacen acompañamiento digital y además están constantemente igual dando herramientas para cómo habitar y transitar internet de una manera más segura. Y listo, eso sería todo. Muchísimas gracias, Ixchel. Creo que nos compartiste de forma condensada un curso de seguridad que veo que hay mucho interés ahorita en la comunidad que nos está viendo. Entonces, a lo mejor sería súper interesante más adelante que desde el ITESO armáramos un grupo de personas interesadas y hiciéramos pues un curso, diplomado, taller o alguna cosa. Te agradezco un montón, Ixchel, por toda esta valiosísima información y ahora le paso el micrófono a Dalia a que nos cuente qué hacemos desde el punto de vista también periodístico y de Zona Docs. Bueno, no, sí, totalmente agradecida, ¿no? Porque uno le va cayendo el 20 un poco desde la experiencia personal, así de, ouch, ¿no? Diría Homero en Los Simpson de cuántas cosas uno no hace bien a la hora de encargarse de su seguridad digital. Y bueno, en este caso yo quería compartir un par de experiencias justo desde el periodismo. Y el primero, sin lugar a dudas, tiene que ver con la visibilización y la difusión de estos temas, ¿no? Algo que me parece fundamental del trabajo que realizó Jimena y con el cual se ganó el Premio Estatal de Periodismo en la categoría de estudiantes en el 2019, es precisamente incluso el nombre que tiene este reportaje, ¿no? PACS y NUTS. Y algo muy valioso es que cuando googleas tú PACS y NUTS, no necesariamente te sale los PACS y las NUTS, sino que te sale este reportaje, ¿no? Y esto habla de la incidencia que hace el trabajo periodístico también, ¿no? Porque a lo mejor quizá por el interés un poco, las personas que están buscando netamente, ¿no? PACS y NUTS se encuentra con este reportaje, se mete, igual le da una scrolleada rápida y dice, ah, canijo, no, esto no está bien. A mí me parece que esa es una de las primeras labores de incidencia que puede hacer el trabajo periodístico bien hecho, también por supuesto bien pensado, en este caso al visibilizar estos temas. Yo lo aplaudo, lo reconozco, me parece algo muy, muy importante. Y por el otro lado, desde la experiencia personal también, creo que apostaría siempre, yo no me cansaré de decir, que la labor que realizan las colectivas feministas para visibilizar estos temas, para acompañarlos así, no solo en primera persona, ¿no? Sino en primera mujer, eso es increíble. Hace unos meses, al inicio del año, me parece, es que ya no sé ni en qué mes vamos, pero compartimos la historia de Ale. Ella fue sobreviviente de esta violencia digital en razón de género. Su expareja compartió, con todas estas características del delito, difundió, pero además un video en el que ella aparecía, del que no tenía conocimiento, del que nadie le pidió autorización, ni siquiera hubo un consentimiento, ¿no? Etcétera. Fue más bien algo que hizo esta persona sin autorización, que después, almacena, comparte, distribuye en una página de pornografía, ¿no? X videos, una de las más importantes en América Latina y en Estados Unidos, para difundir este contenido, ¿no? Algo así como YouTube,
pero en términos de pornografía. Entonces, Ale compartió con nosotros su experiencia con este interés muy, muy nato, muy, muy honesto y sincero de decir, quiero que mi historia se conozca en primer lugar, porque decía, bueno, si tenemos una ley Olimpia, bueno, pues que valga, que cuente y que la apliquen a mi favor, ¿no? En segundo lugar, a ella le importaba mucho ser uno de los primeros casos y en ese camino está que llegue a la sanción de la persona responsable. Y en tercer lugar, no menos importante, incluso si podría cambiar un poco el orden, lo pondría en primer lugar, muy vinculado al tema de sanción, es porque Ale estaba viviendo precisamente bajo esta idea de lo virtual es real, un acoso y un temor de parte de este sujeto, ¿no? De este sujeto que no solo tiene como víctima a Ale, sino también a otras mujeres cercanas a las que les hizo lo mismo y que se siente hasta la fecha, porque hasta ahora, bueno, están en este tema de presentar las pruebas, ¿no? De a quien le toca presentar las pruebas, que pues es en este caso a las mujeres, ¿no? A las personas que están denunciando, pues este sujeto sigue ahí presente haciendo señalamientos muy claros a personas en común sobre las consecuencias que va a tener, ¿no? Si llega si llega a ser castigado o si, etcétera, ¿no? En contra de la persona que resulte, bueno, pues, responsable de haberlo denunciado. Y entonces, algo que hizo Ale justo con este interés de estas al menos 3 razones que me compartía a mí, pues fue acompañarse de una de las colectivas que yo también considero a nivel local es muy importante, me cuidan mis amigas, ¿no? Donde ellas, justo el año pasado también tuvimos la oportunidad de compartir un espacio de diálogo junto con la red Yo Voy 8 de marzo, y que están haciendo una labor muy importante para trabajar y para acompañar, ¿no? Y lo veo muy relacionado con lo que decía Ixchel sobre la importancia, porque Vero Correa, que es, bueno, una de las chicas, chavas, compas que acompaña a las mujeres en la colectiva, es que algo que le planteaba a Ale muy importante era el tema de la justicia y en virtud de qué, y reconocer que no necesariamente, y esto me lleva a muchas otras cosas, pero que están relacionadas también con este contexto de violencia de género, y que es el que no necesariamente hay una sanción a los responsables, y que por lo tanto tocaría entonces empezar a vislumbrar algunas otras formas de justicia, que en este caso, en el caso de Ale, bueno, pues se le espera, por supuesto, una sanción a la persona responsable, es visibilizar públicamente el caso y que por lo menos existe de alguna manera un reconocimiento público y una especie de pues no necesariamente justicia por mano propia, pero sí de conocimiento público, ¿no? Y que abone a eso. Yo, por lo tanto, diría que es fundamental, justo en estas estrategias, de pronto cuando no sabemos qué hacer, es reconocer lo que ya estaban señalando, que no estamos solas, ¿no? Que a estas alturas de la realidad no estamos solas, que contamos con colectivas y con mujeres increíbles que están haciendo una labor de incidencia pública, política y social fundamental, con las que podemos recurrir para arroparnos, para saber qué hacer, ya sea para denunciar si así lo queremos, si no queremos tomar una medida punitiva, penal, ir al Centro de Justicia para las Mujeres, que también, bueno, eso tocaría así también otro espacio para hablar toda la impunidad, todo lo burocrático, todo lo terrible que se vive al interior de las dependencias para sancionar todos los delitos por de violencia por razón de género y en contra de las mujeres específicamente, pero si no es así, por lo penal, la vía penal, pues a lo mejor existe un acompañamiento, ¿no? Algo que Vero decía bien bonito es que, bueno, pues si por el momento no estaba decidiendo quizá ir a hacer esto o hacer lo otro, por supuesto que ella y todas las compas de Me Cuidan mis amigas iban a estar ahí para abrazarla, para llevarle de comer si de pronto lo necesitaba, preguntarle cómo está, lo que sea, ¿no? Estar para ella. Entonces creo que esa sería mi apuesta, esa sería mi invitación y señalar, pues básicamente eso, las colectivas no estamos solas e ir hacia con ellas, porque aquí lo están demostrando, ¿no? O sea, aquí está, Ixchel lo está demostrando que contamos con ella y que tienen toda la información que nos pueden que nos la pueden dar para llegar hasta quizá las últimas consecuencias, ¿no? Y en el ideal, pues la erradicación de estas prácticas, ¿no? Creo que eso sería de mi parte.
Muchísimas gracias, Dalia. Me gustaría resaltar como la importancia de aquellas personas que se atreven a ser la que abre camino, ¿no? O sea, Olimpia, Alejandra y tantas otras que son quienes ponen el cuerpo, la cuerpa, diríamos, ante las autoridades, ante la sociedad civil y ante sus agresores para decir no, hasta aquí, y además me ofrezco como caso de experimentación en donde vamos a ir a probar si estas leyes funcionan, si estos expedientes se abren, si estos acompañamientos funcionan, ¿no? Y entonces, y van abriéndonos camino a las demás para facilitarnos también los procesos, ¿no? Entonces, el reconocimiento a estas valientes y a todas quienes después van y la soportan, ¿no? Es bien importante. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora nos gustaría escuchar a Jimena Torres, que ella nos cuente pues cómo seguimos creando estos espacios seguros para mujeres también desde su perspectiva. Adelante, Jimena. Sí, muchas gracias, Mariana. Pues yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que han dicho Dalia e Ischel, que pues claro, el acercamiento con las colectivas que hacen el trabajo, que están como haciendo esta labor para pasarnos las herramientas, para pasarnos este conocimiento y saber qué hacer, ¿no? ¿Qué es lo mejor? O sea, todos estos consejos que ahorita daba Estrel, pues se me hacen como súper importantes y que son, pues, que no muchos sabemos, ¿no? Entonces creo que eso también es lo que he aprendido hoy y de ellas es de quien he aprendido estas partes. No me gustaría tampoco como repetir para que no se vuelva, pues, justamente como repetitivo, pero pues solo agregaría que también hay entre los muchos colectivos y colectivas, organismos y organizaciones que se dedican a este trabajo también, por ejemplo, está por acá esta que se llama Chidas en Línea, ¿no? Que también en febrero pasado publicó este informe que se llama un estudio del impacto de la violencia digital contra las adolescentes en México, y precisamente se hace como pues este análisis de la violencia, pero también hay una parte en la que se habla de algunas propuestas para lograr una internet sin violencia a través pues del empoderamiento de las mujeres y de algunas recomendaciones muy puntuales que ellas hacen, ¿no? Y creo que es muy rescatable bueno, como el trabajo que hacen todas las colectivas, pero aquí lo destaco porque en la investigación se recurre a ciertos como consejos que dan las propias mujeres que son sobrevivientes y que lo han vivido, ¿no? Porque creo que también, pues, como acabas de decir, Mariana, de su experiencia, aunque quisiéramos que todos los casos llegaran como a la justicia sin tener que tener como la revictimización o un trámite como muy burocrático, pues creo que ellas nos cuenten puede servir de mucho. Y solo así como rápido, porque creo que Itzel ya como también abarcó muchas herramientas, pues otra que también lo comentan acá del colectivo que dijo Dalia, de Me Cuidan Mis Amigas, es pues primero, ¿no? Cuando se mandan fotografías y se hace como esto de el sexting y se mandan, pues sí, nudes, algo importante es pues como tapar ciertos rasgos característicos como los tatuajes, como la cara. Eso es como de lo que yo más me acuerdo y pues creo que es bueno compartirlo esta parte por acá. Y también por otro lado, exigir a las plataformas digitales y a las como redes sociales, pues justamente, ¿no? Más seguridad que, o sea, yo entiendo que es algo muy complicado porque son organismos y empresas muy, muy grandes con mucho poder y muchos recursos, pero yo creo que pues en la medida en la que estemos conscientes de que también es su responsabilidad garantizar la seguridad de los usuarios y las usuarias que estamos ahí, pues también podemos avanzar en esa parte. Y eso también es justo lo que comentaban algunas de las mujeres a las que consultaron para hacer este informe de Chidas en Línea. Y por otra parte, esas recomendaciones que ellas hacen se dividen por lo menos en como tres aspectos de la vida o tres actores y actoras. El primero es la familia, ¿no? Y se habla sobre la prevención y en el caso de, pues, qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer si sucede? Y creo que algo que también decíamos al principio sobre el punitivismo, creo que también en la medida en la que podamos dar herramientas de prevención, es que podemos evitar que se llegue pues a este también sistema punitivo en el que tampoco es funcional, ¿no? Que se ha demostrado que tampoco es lo ideal. Pero bueno,
primero para la familia, sobre la prevención, se habla mucho y se menciona ahí en varias ocasiones que se debe fomentar una pues confianza a través de la escucha, que también se debe de hablar qué acciones serían las ideales tomar antes de que suceda, ¿no? Si, poner en la mesa, si esto sucede, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Porque pues es una posibilidad y aunque nadie lo queremos ni lo deseamos tener las herramientas, pues creo que en el momento en el que tal vez sí suceda puede ayudarnos a tener una experiencia no tan difícil, ¿no? O por lo menos un poquito más preparada, si se puede preparar uno para esas cosas y una para esas cosas. Por otra parte, también se habla de que es muy importante no culpar a las mujeres, pues por las acciones, y creo que eso lo hemos escuchado, lo sabemos, pero también se me hace importante recalcarlo, así como con las familias, porque no es su culpa, ¿no? No es culpa de las mujeres las acciones de esos agresores, y parte también importante es buscar ayuda especializada en esto de la contención emocional, o si se encuentran condiciones emocionales inestables, porque pues claro, ya como decíamos, lo digital pues es real y eso puede tener como muchas consecuencias. Por otra parte, las instituciones educativas se les recomienda que pues hablen, ¿no? Hablen de la violencia digital con las mujeres, con sus estudiantes, con los hombres también, con todos, a través de campañas, talleres, y que generen protocolos de atención para las mujeres que son víctimas, porque también se leía por ahí que pues muchas veces a las instituciones educativas les importa más pues el prestigio que realmente pues hacer o garantizar el bienestar, la seguridad y la justicia de quienes son víctimas, ¿no? Entonces, por ir por ahí, y no confrontar, eso yo creo que aplica en todos lados, tanto en las instituciones educativas como en las instituciones encargadas de impartir justicia, pues no confrontar a la víctima con la persona agresora, porque eso también puede remover pues muchas situaciones muy complicadas y pues es prácticamente como una revictimización, ¿no? Y por último, para las instituciones encargadas de impartir justicia se recomienda capacitar y sensibilizar a las personas encargadas, pues funcionarias y funcionarias públicos, pues porque creo que ellos que tienen como este contacto, que reciben las denuncias y llevan el proceso, es muy importante que pues se sensibilicen. Y creo que eso aplica pues en la mayoría de las situaciones en las que se involucra un proceso legal, que siempre debe haber esta sensibilidad, ¿no? Pero pues es importante señalarlo porque todavía no está y todavía no existe, entonces pues todavía se necesita. Y pues claro, también generar procesos de denuncia que sean sencillos, que no sean revictimizantes, que no impliquen todo un trámite que probablemente vuelva a poner a las mujeres y a las sobrevivientes en riesgo. Y si eso ya sucede, si ya es una realidad, entonces, pues canalizar siempre a las mujeres con personas que puedan brindar atención psicológica, porque pues es muy importante, ¿no? Ya lo decíamos hace un momento, pero creo que de nuevo hay que hacerlo también en estas instituciones, o deben de hacerlo, pues quienes estén encargados de impartir justicia. Y eso es todo. Muchísimas gracias, Jimena, por tu intervención. Me parece que también mencionas algo bien importante que mencionaron también tus compañeras, que es la cuestión de las colectivas y el trabajo tan importante que hacen. Y a mí me gustaría también retomar un poco el asunto de que las colectivas, pues, son muchas veces grupos de mujeres con experiencia y que están dispuestas a dar un poco de su tiempo para ayudar a las demás, pero que también muchas veces tendríamos que pensar cómo apoyamos también a estas colectivas, ¿no? Porque son finalmente asociaciones libres y abiertas en formas organizativas que no son la típica ONG que reciben un financiamiento y todas estas cosas, y cómo las colectivas también muchísimas veces pues están súper cargadas de trabajo y solicitudes de ayuda, ¿no? Lo sé específicamente de las que dan acompañamiento y contención emocional ante casos de violencia de las mujeres, ¿no? Entonces, algo que a mí me parece muy relevante es también pensar cómo podemos ayudar a las colectivas o acuerpar a las colectivas independientemente de que seamos o no seamos víctimas, sino pues darles, digamos, algo a cambio, ¿no? Formar parte de ellas, en fin.
Bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas para empezar y creo que aquí quizá ya podríamos romper un poco el orden tan esquemático que hemos estado haciendo y que cada quien pues vaya decidiendo tomar la palabra según le apele la pregunta. Una de las preguntas que nos plantea Mariana López es ¿cuáles serían las consecuencias negativas de la no regulación y de los corporativismos del Internet en comparación con las del Internet hiperregularizado que conocemos, ¿no? Es decir, este eterno debate entre China libre y un espacio hiperregulado e hipercontrolado, ¿no? Y aquí esta pregunta me parece que toca un punto nodal porque, pues, ¿quién regula al Internet? Pues lo regulan los estados, ¿no? Y los estados al mismo tiempo, o si no serían las corporaciones, pero si son las corporaciones, entonces ya más bien es nadie, porque estas nos hacen responsables, pero el Estado sí tiene responsabilidades de garantizar, ¿no? Pero el asunto es que si el Estado regula demasiado, pues también está justamente cooptando muchas cosas que ya sabemos que pueden surgir, incluso en contra de las propias instituciones del Estado, ¿no? Me parece como bien importante esto. Y Juan Pablo pregunta si se puede utilizar Chrome con Ghostify, que me parece que ya fue respondida en el chat, o es mejor Firefox. Y Mariana López también pregunta que en cuanto a lo que comentaba Jimena sobre las reformas de la ley Olimpia, ¿cuál es la principal razón de los gobiernos que conoces o que has escuchado por la cual tardan tanto en ponerse de acuerdo al legislar a nivel federal? Y por parte de Rocío Vidal, ¿dónde podría encontrar la investigación que menciona Jimena? Y yo creo que aquí también Rocío pone una pregunta que es muy importante. Creo que todo el mundo quiere saber un poco más de las cosas que ustedes han ido poniendo sobre la mesa. Ya nos compartió Itche la presentación, nos han compartido cosas, pero si se van acordando de los nombres de las colectivas que mencionaron o de algunas otras referencias de sus trabajos, súper importantes sobre estos temas, ¿no? El sexting y nudes y todos estos, pues si nos los van poniendo también ahí en el chat para que las y les asistentes se puedan conectar, pues muchas gracias y creo que podemos ir tomando el micrófono quien quiera ir respondiendo alguna de estas cuestiones. Bueno, yo empiezo con la primera que hiciste, porque me gustó mucho esta pregunta. Igual no sé si la voy a responder o voy a sacar más preguntas al respecto, que es algo que yo me cuestiono mucho. Y una cosa más bien que me pregunto es como si una de las primeras, o sea, si más bien una de las primeras respuestas sería legislar o regular Internet. Y que ya es una realidad, ¿no? O sea, es una realidad lo que está ocurriendo, que Internet está siendo legislado y regulado. Entonces, por un lado me pregunto yo cuando lo quiero pensar es como si, porque en Internet están estos prejuicios, están estas injusticias, las asimetrías, que conllevan en sí a todo el desarrollo de lo que es Internet. Porque todo eso está atravesado incluso en cómo se está creando la tecnología, por qué personas es que la están creando. Entonces, creo que hay varios ejemplos como de estas tensiones globales fuertes que van desde el qué ocurre con las libertades de expresión y con las nuevas formas de censura y autocensura que están pues emergiendo, ¿no? En la digitalidad, cómo se gestiona y cómo se ejerce el derecho a la privacidad de las poblaciones, si es posible identificar cambios radicales, por ejemplo, ahora que estaba saliendo lo de los derechos de autor y derecho de copia. Y no sé, creo que lo estoy pensando más en preguntas, pero es que justamente sí es un hecho que estas regulaciones están aquí ocurriendo, pero más bien sería cómo las podemos repensar, ¿no? Porque también sé que sería preocupante pensar en un Internet totalmente libre, ¿no? Porque ¿qué podría ocurrir? Porque justamente si estamos diciendo que las violencias que ocurren en el mundo, en la calle, en el mundo físico, son trasladadas al mundo virtual, pues sí, también van a ser trasladadas. Y pues lo que ocurre también es que Internet también está diseñado con desigualdades. Entonces, pues creo que diariamente convivimos con varias regulaciones que forman una parte pues vital, ¿no? Del funcionamiento de la sociedad, porque pues así es. Y también creo que no es casual que constantemente siga apareciendo como esas mismas preguntas de si es necesario regular la red o no y cómo hacerlo. Y si llegó la hora de como repensar estas regulaciones de Internet. Y por un lado, creo que sí es como necesario evitar como
cómo se ha estado pensando con esta actual idea de innovación y desarrollo privativista y corporativo que precariza aún, o sea, sí, que afecta muchísimo más y oprime muchísimo más los derechos humanos de las poblaciones, de la disidencia, de las mujeres principalmente, desde al afectar nuestra libertad de expresión, nuestra privacidad, nuestros derechos de copia. Porque las regulaciones que se han estado haciendo, y por ejemplo en México, sí han estado afectando eso. Y lo podemos poner también como, no sé si han visto que últimamente en Estados Unidos están haciendo regulaciones a las trabajadoras sexuales. Y creo que en la época en la que estamos de COVID, que muchas de las trabajadoras tuvieron que trasladarse a Internet, pues se vieron muy afectadas. Y luego aquí en México también podemos hablar de varias regulaciones que están saliendo. Les voy a compartir ahora mismo un artículo muy chido que hizo una compañera, Alex, que habla sobre las regulaciones de Internet del 2020 y por qué nos preocupan, pero pues la más reciente y sonada, ¿no? Que era la de Monreal, en la cual quería que, o sea, como que desde que está un desconocimiento de qué es una red social o qué es un perfil, quería que todos se registren. Entonces, no sé, creo que no hay ningún país democrático que haga esas cosas. Y siempre es importante pensar eso, que si una regulación se está pensando desde el gobierno, nunca va a ser de manera lineal ni transparente. Y que al final esas regulaciones son procesos complejos que atraviesan pues el entramado social y técnico y que nos afectan de muchísimas formas. Y por eso también creo que resulta muy difícil saber cómo hay que regularlo. Y creo que es algo muy chido para seguir pensando. Igual creo que no te respondí tan claro, pero son más preguntas que nada, ¿no? O sea, porque Internet ya está siendo regulado, pero ahora el punto es cómo lo podemos regular de la mejor manera en la cual podamos habitarlo de una forma más libre y digna. Wow. Muchas gracias, Ixchel, por todos sus planteamientos. Perdón, Dalia, nada más quería decirles que se introduce una nueva pregunta, por si la quieren retomar, que es por parte de Joana y que es Joana Rodríguez, desde su experiencia, cómo se debe confrontar a los agresores. Entonces ya ahí la dejo por si la quieren retomar. Y ahora sí, Dalia. Sí, no, bueno, yo sumaría y no necesariamente está vinculado al tema de la regulación, pero sí un poco vinculado, bueno, pues sí, un tanto, ¿no? Por el tema del papel del Estado, pero bueno, recordemos que es el Estado ahora en este país, pues es un Estado, un sistema patriarcal, que la mayoría está regulado, ejercido y construido desde los hombres. Esto no es distinto en las tecnologías, ¿no? Ya lo decía, ¿no? Hay una brecha, sí hay una brecha en la realidad, ¿no? Una brecha de género, desigualdades de género en estos ambientes de vernos, no necesariamente virtuales. Imagínense en el mundo digital, ¿no? La brecha digital también está ahí, donde los hombres están como aquellos que se encargan de la construcción de estos softwares, ¿no? Donde estamos nosotras como mujeres muchas veces como consumidoras, como usuarias de telefonías, del propio Internet, de los sistemas que están. Entonces me parece que el camino sería o tendría que ser también a apostarle a estas mujeres que también están construyendo estos nuevos softwares en virtud, con una perspectiva de género, pensados desde nosotras y también con estos intereses alrededor de la seguridad. Entonces solo quería mencionar un poco eso que no debemos de obviar también y que tal vez suma un poco más a las explicaciones de también por qué porque vivimos esto, ¿no? Ya lo decía Ixchel, simplemente es como una reproducción continua en todos los estados o en todos los momentos o en todos los niveles de esta violencia de género que vivimos. Entonces, pensar desde ahí y apostar por generar nuevas formas de vivir el Internet, de disfrutarlo, de proveernos de servicios, de hacernos de estas plataformas que nos permitan ejercer nuestros trabajos y que también nos permitan divertirnos y tener un espacio de ocio de manera segura, creo que sería mucho la apuesta y hay que señalarlo, mujeres en México lo están haciendo. Ahora mismo no tengo los nombres, los voy a googlear y se los paso, pero hay colectivas enteras que están trabajando desde allí y que tienen muy claros hacia dónde, ¿no? Y sobre la de los agresores, se la voy a dejar a Jimena. No. Yo iba a contestar más bien primero la de el por qué tarda como este tiempo, ¿no? Pues sí, es que han sido ya 7 meses, ahorita estaba haciendo los cálculos de cuánto, noviembre para acá, pues 6 meses, ¿no? 6. Y pues justo lo que nos comentaron de parte del Frente Nacional, con quien hablamos, pues desde ese momento lo que les comentaron a ellas era que pues ahora era esperar que el Congreso, que los legisladores lo pusieron en su agenda para discutirlo y votarlo, ¿no? Y pues desde entonces, pues no ha sucedido. O sea, creo que eso es
la razón como superficial que podemos ver ahí, pero también pues podemos ir un poquito más al fondo, ¿no? Y entonces que regular, claro que hay como muchos temas en los que los legisladores tienen que trabajar, pero que esa pues haya quedado hasta el final, porque justamente por eso están saliendo a protestar en este momento, porque son los últimos días en los que de las sesiones ordinarias en las que se puede como votar. Pues habla de las prioridades también de quienes están pues en el Congreso, ¿no? Habla de qué tanta importancia le están dando al tema y pues evidentemente pues no es la misma que las colectivas están dando, porque ellas que están trabajando, como que se dedican a estar en eso, pues están ahí al pie del cañón, al contrario pues, de los legisladores que no lo han puesto como el tema. Creo que sí ya se va como a discutir esta semana, entonces estaremos pendientes y ojalá pues se acepte para que se puedan terminar esta etapa y pasar a la siguiente en la lucha para erradicar la violencia digital, pero creo que esa es como la razón que podemos notar en esta situación. Muchas gracias, Jimena. Bueno, a ver, yo creo que sí en esta ronda aquí igual retomamos la cuestión de los agresores un poco. Y por otro lado, también a mí me gustaría plantearles una situación, ahorita que estamos mencionando a quién nos toca hacer estos espacios seguros, pues el ITESO como universidad nos toca proveer espacios seguros para les profesores, trabajadoras, trabajadores, estudiantes, ¿no? Para toda la comunidad universitaria finalmente, y hemos tenido estos Zoom bombings y estos espacios como de agresión, pero también hemos tenido agresión directa entre personas o hacia personas de la comunidad universitaria y posiblemente desde personas de la comunidad universitaria, ¿no? Y entonces, para nosotros ha sido como bien difícil, en cierta manera, dar esta provisión de seguridad en un área en la que de entrada nos vimos arrojadas de un día para otro, ¿no? O sea, de tener la interacción casi siempre en el campus, a de pronto tener casi toda nuestra interacción vía digital. Y por otro lado también, pues porque nos dimos cuenta de lo verdaderamente difícil que es rastrear a los perpetradores, ¿no? A los perpetradores que están no sé si súper bien, pero bastante mejor capacitados que nosotros para esconderse tras los anonimatos, para trolear en manada, para mandar cosas y mensajes a víctimas en concreto a través de cuentas falsas, y que pues nosotros no tenemos la capacitación de ciberpolicía para nada, pero además que cuando decimos, bueno, pues vamos a ver qué se requiere para rastrear una IP o qué se requiere para saber quién está detrás de esto, pues resulta que realmente es bien complejo, ¿no? O sea, que ni siquiera la ciberpolicía lo tiene como muy claro necesariamente, y entonces decimos, híjole, pues ¿qué hacemos? Estamos desamparadas ante estas cuestiones. Tenemos que más bien basarnos en la prevención que en la acción a posteriori. ¿Qué nos sugieren ustedes? Y bueno, si retomamos la pregunta de los agresores, muchas gracias. Yo justamente estaba pensando en esa pregunta sobre los agresores y tampoco, no sé si tengo una respuesta como para saber precisamente cómo pues hay que enfrentarlos, pero sí me gustaría, creo que puede funcionar porque también va como en ese tema. Cuando mis compañeros Eric, Marifer y yo hicimos esta investigación, nos tocó investigar a un chavo y a una chava también que habían compartido imágenes sin consentimiento, ¿no? Y encontrábamos como ciertas diferencias, como dos lados, ¿no? Por parte de que, bueno, ellos no los entrevistamos, pero también conocíamos su perspectiva a través de eso, por parte de quienes se dedicaban, que tenían páginas web dedicadas a vender contenido, pues que se había filtrado sobre todo de mujeres, pues ellos sí tenían como este discurso muy violento y muy, muy culpabilizador de quienes habían pues tomado las fotos, ¿no? Pero por otro lado, las personas a las que entrevistamos, a lo mejor porque ya fue la interacción así como más, pues más de frente, notamos que no existía como esta conciencia o esta dimensión de lo que implicaba la violencia digital y específicamente
la difusión de contenidos sin consentimiento, ¿no? Porque, y también yo creo que nosotros lo veíamos así, como algo sí que tenía consecuencias, pero que no dimensionábamos, pues, cuáles, ¿no? Que no dimensionábamos la afectación para las víctimas y sobrevivientes. Y entonces el chavo nos platicaba que, pues, fue simplemente así como sin ningún problema nos platicó, pues, que lo hizo porque se le ocurrió. Igual la chava, ¿no? Porque estaba, pues, cotorreando con sus amigas y creyó que era como pues, una buena manera para seguir cotorreando, y entonces lo hizo, compartió las imágenes sin el consentimiento. Entonces creo que eso también es como este proceso o esta curva, por decirlo de alguna manera, de aprendizaje, en donde están las leyes, sí, pero también los y las ciudadanas en general, pues aprendamos a reconocer y pues a dimensionar la violencia digital, ¿no? Entonces creo que, digo, no sé, eso no es una forma en la que se enfrenta a los agresores. De hecho, no sé si por ejemplo, acá como periodistas nos tocaría tanto ese trabajo, pero pues creo que es como esa experiencia para también checar qué están haciendo ellos, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva? Y entonces también para hablar, a lo mejor sí de prevención, más que de prevención y concientización, más que de pues, sistema de castigos, tal vez. Yo sumaría también rápidamente que aunque parezca luego de pronto la palabra desnormalizar o no normalizar es como algo que tiene que ver más con algo que ha pasado a lo largo de las décadas, ¿no? A través del tiempo, y esto de la violencia digital es como bastante reciente como para utilizarla, pero me parece que es el camino, ¿no? Desnormalizar estas prácticas. Lo compartía Jimena desde la experiencia propia, y aquí yo voy a compartir también un poco sobre lo que nos compartía Ale, ¿no? Y cómo su agresor se ufanaba de haber sido el encargado de capturar todas esas imágenes y con una actitud claramente con un interés claro sobre lo que estaba haciendo y un reconocimiento claro del alcance que tendría esto, ¿no? Porque no por nada lo puso en su perfil de X videos, en la cual o con el cual recibe una remuneración, y donde no solo estaba el video de Ale, sino la de al menos otras 9 mujeres y otros tantos videos más de personas, entre suyas, por supuesto, pero de otras personas, ¿no? A mí me parece que entonces, en este afán de, por supuesto, apostar por el entendimiento de qué está originando esto o qué está llevando, que podríamos, por ejemplo, deducir muy rápido, que esto sucede porque de pronto los hombres, en el caso de los varones agresores, consideran que el cuerpo de sus parejas o de cualquier otra mujer es suyo, ¿no? En ese entendido, bueno, pues a lo mejor rápidamente entenderíamos que también en función de eso están llevando a cabo estas prácticas. Ale decidió confrontar a su agresor denunciándolo, llegando ante las autoridades y decirle a alguien, te toca, ¿no? O sea, yo en virtud de esto, entendiendo qué está sucediendo, no puedo, y estoy yendo a ti a que me ayudes. Pero por supuesto, antes de eso generó una red de apoyo, ya lo mencionaba con las colectivas, pero me faltó decir que una red de apoyo con otras mujeres que estaban siendo también afectadas por este sujeto, ¿no? Y es algo que estamos viendo también muy, muy importante en los casos de las denuncias de mujeres, donde las sobrevivientes, las víctimas de estos delitos se están uniendo para confrontar a estos agresores. Creo que esos pueden ser algunos de los caminos que se pueden tomar. Lamentablemente, en medio de esta normalización de la violencia de género, particularmente hacia las mujeres, no solo es una víctima, no solo es una sobreviviente, somos muchas. Entonces, en esas muchas podemos encontrar el apoyo, y seguramente en ese mismo apoyo podemos encontrar que no somos las únicas que estamos viviendo esta situación de parte de una misma persona, ¿no? Gracias, Ale. Itzel, ¿tienes algo que añadir a esto? Bueno, sí, bueno, igual nosotras en Luchadoras tenemos una línea de apoyo y de atención, pero lo que hacemos es dar contención emocional y canalizar los casos con otras colectivas cuando se quiere proceder por la vía penal. Y bueno, cuando se quiere proceder por parte de
las plataformas, ahí también damos acompañamiento. Solamente estuvimos involucradas por la vía penal en un caso donde la víctima también quiso confrontar al agresor, porque también eso es muchas veces, ¿cierto? Que enfrentar a la persona que sufrió la agresión y al agresor puede ser contraproducente o es algo que no quieren repetir porque, pues, por un lado puede ser revictimizante o puede como, no sé, traer de vuelta el trauma. Y lo que hicimos en este acompañamiento fue un caso de amenaza digital por Twitter, y pues salió bien, ¿no? Porque se logró la reparación del daño como la chica lo buscaba, en los cuales, más allá de una disculpa pública, también se buscaban garantías de no repetición, como que la persona leyera ciertos libros, entrar a un curso, y son cosas que sí se lograron llevar a cabo. Pero, bueno, igual fue como un proceso de mucho tiempo y fue muy largo y fue uno de 1.000.000 de otros casos que se quedan atorados. Y pues eso, que lo más importante yo creo que cuando estamos haciendo acompañamiento digital es como escuchar qué se necesita y de ahí poder actuar. Igual no sabría mucho cómo hacerlo del enfrentar hacia el agresor porque es algo que realmente no nos hemos como, a lo cual no nos ha atravesado, o sea, nunca nos ha pasado que alguna de las chicas, quizás ya en algunos encuentros nos han dicho que lo que les habría gustado es saber quién fue, pero no necesariamente es enfrentar al agresor, sino saber quién fue la persona, porque también muchas veces, aunque se conoce quién es, en muchos otros casos se desconoce quién fue la persona que agredió. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Ichel. Una colega, Vanessa Robles, nos pregunta si conocen a colectivos de hombres que estén en sintonía con las colectivas en la lucha contra la violencia digital, ¿no? Buena pregunta. Y algo que a mí también me gustaría decir que por lo menos en el caso del ITESO tenemos a la Comisión para atender violencias de género en la universidad y por supuesto que también admitimos aquellos casos que tienen que ver con la comunidad universitaria en términos de violencia digital. Les decía que ha estado pues, bien complicado en el sentido de, por ejemplo, esto, ¿no? Las cuestiones tecnológicas, pero sí hemos podido, por lo pronto, y hemos atendido varios casos que implican cuando las personas pues, las podemos identificar y entonces no se trata de que las afectadas o víctimas las confronten, ¿no? Sino que la universidad tome las medidas necesarias para protegerlas y generar espacios cada vez más seguros, sin que sea la víctima o la persona afectada la que tenga que confrontarse en el sentido tradicional de lo que entendemos por confrontación. Por otro lado, también decirles que, bueno, que una cuestión que me parece que queda aquí también o que se podría plantear en estos términos es que no toda la violencia digital se está sufriendo por parte de parejas o exparejas sexuales o en el entorno de las relaciones sexoafectivas, que esa es una parte como muy, muy importante de lo que han estado hablando, ¿no? Al igual que en la vida cotidiana, pues los que mayoritariamente ejercen violencia contra nosotras las mujeres, pues son estos varones, con los que alguna vez hemos estado vinculadas de manera sexual, afectiva o sexoafectiva. Pero también que hemos observado como fenómeno, tanto en la universidad como me parece en la sociedad civil, que a los colectivos feministas, a las mujeres feministas o muy visibles, les están llegando estos grupos como de amenaza colectiva, ¿no? Que están pretendiendo silenciar nuestras voces, que no nos expresemos públicamente, incluso, por ejemplo, en los colectivos de personas desaparecidas, que en su mayoría están conformados por mujeres, ¿no? Las buscadoras, las mamás, las hermanas, también se utiliza la cuestión de género para violentarlas, ¿no? De maneras digitales, ¿no? Entonces, me parece que hay también ahí como toda una beta que está bien preocupante, que tiene que ver con una masa anónima de supuestos hombres o que hablan desde una supuesta masculinidad que están tratando como de confrontar, destruir, amenazar, etcétera, a los movimientos o las colectivas de mujeres. Y pues, ¿qué nos cuentan de eso? Yo sé que muchos de ustedes están plenamente conscientes o que incluso quizás hayan recibido también parte de estas agresiones.
Yo creo que Itzel puede ayudarnos mucho. Ella tiene, justo ya le contestó a Vanessa un poco para que los demás y las demás puedan escuchar. Creo que es muy interesante. Solo para que quede un poco claro, es que no me quedó tan clara la pregunta. Sí, o sea, como ¿qué piensan, además de esta violencia que ejercen como parejas o exparejas y que está relacionada con la vida sexoafectiva de las mujeres y tiene que ver un poco con o capitalizar las relaciones sexuales que se han tenido con mujeres a través de colgar imágenes y todo eso por las cuales van a recibir una remuneración, hasta hacerlo como venganza, ¿no? Que es en el caso, por ejemplo, de Olimpia, que da origen a la ley Olimpia. Tenemos todos estos casos, pero tenemos también todos estos casos de grupos de varones anónimos que lo que quieren y pretenden hacer es pues reprimir a los movimientos de mujeres o movimientos feministas que están haciéndose públicos en las redes con muchos temas diversos. Ya, pues de hecho nosotras hemos tenido desde el 2019, desde la marcha de No me cuidan, me violan, como que, no sé, nos marcaron ya como ataques de troll y la verdad sí son bastante constantes los ataques de trolls. Yo creo que la primera vez que los recibimos fue muy fuerte y todas nos espantamos mucho, también nos deprimimos bastante, pero ya después de esto fue como, bueno, pues, ok, nos estamos viendo más, esto va a seguir pasando. Y aunque hemos implementado diferentes mecanismos, tanto de contención emocional entre todo el equipo, así como para, pues, cuidar, por ejemplo, cuando hacemos lives y llegan y nos empiezan a atacar los troles, cómo cuidar a las ponentes que están ahí, o también cómo, pues, estar nosotras documentando constantemente y evitar a que esos ataques se hagan más grandes. Muchas veces se nos sale de las manos, como recientemente que estuvimos hablando sobre la represión de las protestas, y normalmente son con temas así, protestas, aborto, es cuando más llegan los troles. Pero pues empezaban a compartir el live, o sea, era un ataque de trolls, eran muchísimos y no somos las suficientes personas para poder bloquear eso, ¿no? Y pues igual el live tenía que seguir, pero sí es algo que nos ha ocurrido constantemente y pues igual como que sí hemos estado trabajándolo pues tanto con Facebook como para que nos apoyen con mejores mecanismos y nosotras mismas implementar mejores mecanismos desde bloquear palabras como hazme un sándwich, que ese es el típico, o dónde está el hombre a cargo, hasta cosas mucho más fuertes y mucho más sexuales y no sé, por ejemplo, recientemente nos pusieron unos que me parecieron muy fuertes, que era uno que decía un paso a paso de cómo envolver a una feminista y era una bolsa negra y un cuerpo. Otro que era tamal de feminista en salsa verde y era igual así como un cuerpo envuelto. Y pues estas cosas que ya son como hablando de feminicidio son ya mucho más fuertes, ¿no? Y sí te afecta como saber que hay personas que están pensando eso del hecho de que te muestres como alguien público hablando sobre temas importantes. Y pues no sé, yo cada vez lo veo que hay más y más y como que a veces nos pasa que vivimos en estas burbujas de información donde ya nadie de mis contactos publica cosas de ese tipo, pero de repente es como, ¿por qué tenemos un ataque de trolls? Y es como, pues sí, o sea, la mayoría de la población piensa así como estos grupos de trolls que nos están atacando. Y justamente la respuesta que nosotras tuvimos a la primera vez que nos deprimimos y nos afectó bastante emocionalmente fue como, pues justo si nos están queriendo silenciar es por algo y no nos van a silenciar. Entonces, pues vamos a seguir y vamos a tratar de crear mejores mecanismos y ver cómo podemos tanto categorizar esas agresiones para tener mejores respuestas, para también ir entendiendo cómo funciona. Y pues es lo que hemos estado haciendo. Muchas gracias, Itzel. Yo de nuevo solo quería sumar, ¿no? De pronto es que conocer la experiencia ayuda como a uno a empezar a deconstruirse a sí mismo y empezar a identificar desde dónde, ¿no? Yo podría decirlo que en lo personal yo soy como muy cuidadosa, aunque luego me sorprendo de cómo Google conoce muchos datos de mí, pero cuidadosa con las cosas personales que publico en mis redes sociales, ¿no? Mi Instagram es privado, ¿no? Aunque dice que soy periodista y solo comparto fotos de mis perros, entonces, bueno, pues no hay como mucho que ver de mí, solo mis perros. Mi Facebook hace mucho tiempo quedó pues es público para compartir mis trabajos, pero solo me dedico como a compartir las notas que de pronto se hacen. El Twitter, muy semejante. Entonces, no necesariamente he recibido ataques directos que alguien me escriba, ¿no? Y algo suceda. Pero en la experiencia de Zona Docs, algo que sí vemos, que es muy parecida a la experiencia de luchadoras, es que cuando publicamos textos, trabajos, transmisiones en vivo,
colectivos, sobre movilizaciones, particularmente los temas del derecho a decidir, por supuesto el aborto, incluso recientemente ahora con los movimientos a favor de las mujeres trans, es decir, el feminismo a través de las mujeres trans. Sorprendentemente es cuando más ataques recibimos, en función de, si así lo podemos llamar, ataques en los comentarios de las notas que publicamos en Facebook o en Twitter. Algo muy grato ha sido vivir dos procesos. El primero, que aunque están en esas notas los comentarios terribles, ¿no? Incluso tenemos personas, ya no me acuerdo, Jimena, ¿cómo se llamaba? Susanita, Lupita, Irenita, no me acuerdo, una persona que Berito, ¿no? Algo así como Berito. Sí, Berito, algo así. claro. Claro, Berito, ¿no? Constantemente defendía la vida, ¿no? Y pues acechaba a las feministas asesinas, ¿no? Desde ahí, según lo que ella decía. Y eran justo las propias mujeres, las propias colectivas quienes le contestaban a Berito, ¿no? Y Berito la bloqueábamos y volvía a aparecer Berito, en fin. Entonces era como constante la cosa en ese sentido, pero era muy grato ver cómo también en medio de estos comentarios, pues también surgían otros muy críticos, ¿no? Y también hemos visto con mucho gusto que de pronto ya ha sido como, basta, ¿no? O sea, siga poniendo las necedades que quieras poner, nosotros no vamos a seguir nutriendo esto que evidentemente en función del entendimiento no hay nada de tu parte, no nada que abona. Entonces, eso es lo que hemos vivido desde acá, insisto, ha sido también un poco más frecuente hacia nosotras como medio de comunicación, como reporteras, cuando nosotros, bueno, lo hemos hecho desde hace mucho tiempo, desde el principio. El feminismo, la tarea feminista que nosotros hacemos desde el periodismo es con todas las mujeres, incluidas las mujeres trans. A partir de ahí sí hemos recibido un poco de ataques medio violentos, un poco, pero bueno, seguimos en el camino. Ninguno quizá ni queremos que nos llegue, ¿verdad?, de la magnitud que nos compartía Ichel, pero esa es la realidad que también se vive por acá, ¿no? Gracias, Dalia. Jimena, no sé si te gustaría complementar con algo más. Creo que no. Pues la experiencia que también he tenido ella desde acá de Sanadoc, sí, como consciente de sus comentarios, pero nada más. Pues muchas gracias a todas. Estamos a 10 minutos de cerrar este evento que me parece que es súper rico en información, en recursos. Cada una de ustedes nos aportó betas interesantísimas para seguir como trabajando y explorando. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento y sus experiencias. También le quiero agradecer muchísimo al staff que está tras bambalinas, que casi nunca se ven, nunca salen en pantalla, pero realmente nos hacen posible este tipo de eventos. Rebeca, Yolo y Cata siempre se rifan ayudándonos con toda la logística. Son un equipo de apoyo indispensable. Muchísimas gracias a las tres, Rebeca, Yolo y Cata. Y también decirles que, bueno, tenemos otro evento por venir el 12 de mayo a esta misma hora, a las 4 de la tarde, pero cae en miércoles, y es con científicas mexicanas, ahora que está tan de moda posicionar el tema de las mujeres en la ciencia, pero además también porque en el ITESO pensamos que tenemos muy olvidadas a las colegas y compañeras que están en las ingenierías, ¿no? Estamos como un poco, nos sentimos que no les hemos abierto como un espacio para empezar a dialogar con los temas de la reflexión sobre el género. Entonces pensamos que a través a lo mejor del apasionante mundo de la ciencia podamos acercarnos un poco a reflexionar junto con ellas y ellos los temas de género desde el área de la ingeniería. Entonces tenemos este evento. Y también decirles que el curso de verano internacional de la clase de equidad de género va a estar buenísimo porque son respuestas feministas frente a una pandemia desigual, que me parece que es bien importante pensar cómo desde el feminismo planteamos salidas y soluciones creativas a los problemas que nos están atormentando como humanidad, ¿no? Y uno de ellos, pues obviamente es el COVID y sobre todo las consecuencias que ha tenido el COVID en nuestras vidas, ¿no? Porque además las más afectadas, ya sabemos, son las mujeres,
sobre todo pues las mujeres con menos recursos o en situaciones de mayor victimización, ¿no? Como las que viven con agresores en casa y todas estas cuestiones. Y por recursos no me refiero nada más solo material, sino recursos de redes de apoyo y de un montón de cosas. Pues darles muchísimas gracias a Itzel García, a Dalia Sosa, a Jimena Torres y también a sus organizadores, luchadoras y el medio Zona Docs. Síganlos en redes, síganlas en redes, ¿no? Por favor, Zona Docs, además que Zona Docs está en una campaña de fundraising también. Creo que es bien importante el fundraising para apoyar a las iniciativas independientes que nos dan la información que nadie más nos da. Por favor, unámonos a eso. Y por supuesto, luchadoras, pues también hay que ver cómo las podemos apoyar para que pues puedan seguir sustentando esa labor tan importante que hacen y generando todos esos materiales tan lindos que siempre generan y que nos comparten por redes sociales, y son bien generosas con eso. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a todas, pero también las participantes que estuvieron actives en el foro. Les agradecemos un montón y ojalá que les sirvan estos tips, consejos y materiales. Y pues nos vemos el 12 de mayo. Muchas gracias. Y otra cosa, parece que sí vamos a poder organizar un taller abierto a la comunidad universitaria para cuidarnos y generar espacios seguros. Entonces también, en cuanto lo tengamos bien armado, pues ya les avisamos para que se puedan inscribir. Gracias.